All right. Well, let's go ahead and turn in our Bibles to Bueno, Ephesians si quieren abrir sus Biblias al libro de Efesios, chapter 3. capítulo 3. After today, Después de hoy, we will be halfway through estaremos terminados con la mitad our exposition of de Ephesians. nuestra exposición de Efesios. But before we jump back in, Pero antes de empezar, I just want to make a comment quiero hacer un comentario about how amazing it is sobre lo increíble que es that we have the book of Ephesians que tenemos el libro de Efesios and that we can teach through it. y que podemos enseñar a través de ella. If you remember, Si ustedes recuerdan, this was a letter to an actual church. esta era una carta a una iglesia real. And at the time that they received it, Y en el momento que ellos lo recibieron, they would have had the Old Testament, of course, habrían tenido el Antiguo Testamento, por supuesto, and maybe they would have had access y tal vez hubieran tenido acceso to a couple other New a un Testament par de books. libros más del Nuevo Testamento. But more than likely, Pero lo más probable this would have been the only es que esta hubiera sido la única new revelation that they had nueva revelación que tuvieron to build off of, para aprender de give y understanding dar entendimiento to the prophecies of the a Old las Testament. profecías del Antiguo Testamento. It's actually interesting. Es realmente interesante. One of the ways that scholars were able to determine Una de las formas en lo que los eruditos, ¿esa es la palabra? Sí, ok, o teólogos pudieron determinar which books the apostles intended qué libros querían los apóstoles to be included as written para revelation ser incluida como revelación escrita, was the size of their writings. era el tamaño de sus escritos. A letter with large writing was intended to be read aloud. Era la intención de una carta larga era leerla en voz alta And in front of the whole church en as frente a de whole. toda la iglesia, It was understood to be the authoritative words of God. y se entendía que eran las palabras autoritativas de Dios. And so, Entonces, for the church at para la Ephesus, for example, iglesia de Éfeso, por ejemplo, they would have read the entirety of this letter out loud. ellos habrían leído la totalidad de esta carta en voz alta And they would have reread it y lo habrían releído and reread y it. releído And they would have taught these truths y habrían enseñado estas and verdades retaught them y repasado and retaught y them. repasado muchas veces. This letter would have been considered a treasure to them. Esta carta habría sido considerada como un tesoro para ellos. They would have had scribes rewrite them Habrían hecho que los escribas se reescribieran just to make sure they had backups para asegurarse que tenían copias in case de seguridad in case they lost them. en el caso de los perdieron. Because in many cases, Porque en muchos casos, Jews who weren't los Christians judíos que no eran cristianos would try to destroy their copies. trataron de destruir sus copias. And so there have been Christians who have given their lives Entonces ha habido cristianos que han dado sus vidas to preserve the word solo of God. para perseverar la palabra de Dios. And why? ¿Por qué? Because they contain the very words of life. Porque contiene las palabras de la vida. It's just easy for us sometimes to forget Y a this veces es fácil para nosotros olvidar esto, because we have digital porque copies, tenemos copias digitales, different translations. diferentes traducciones, It's so easily accessible. es muy accesible, There's no persecution or risk of having it. no hay persecución ni riesgo de tenerlo. And so sometimes we forget what we have here. Entonces a veces nos olvidamos lo que tenemos aquí. We have the power unto salvation. in Tenemos our el hands. poder de la salvación en nuestras manos. We have an eternal treasure. Tenemos un tesoro eterno. And so let's not take it for granted, Entonces no lo demos por sentado, especially considering there are so many especialmente cuando recordamos que hay muchas personas who don't have access. que to it. aún no tienen acceso a la Biblia. There are roughly 1.5 billion people in Hay the world aproximadamente 1.5 mil millones de personas en el mundo who do not have access que to the no Bible. tienen la Biblia en su idioma. And so let's take advantage Entonces así debemos aprovechar de lo que tenemos of the tremendous blessing we y have de in la front of us this inmensa bendición que tenemos esta mañana.
Let's pray first, Oremos primero and then we'll read our y text. después leemos el texto. God, thank you for your word. Dios, gracias por tu palabra. Thank you for the book of Ephesians. Gracias por el libro de Efesios. Thank you for verses 14 through 21. Gracias por los versículos 14 a 21. Help us to understand the enormity Ayúdanos a entender la enormidad of what we have de free lo que access to. tenemos libre acceso. Help us to long for your word, Ayúdanos a anhelar tu palabra to know it, para saberlo, to believe it, creerlo, to live it, vivirlo and to share it. y compartirlo. Don't let us grow numb to your word. No permitas que nos volvamos inafectados de tu palabra. Protect us from complacency Protéjanos de la complacencia and disinterest. y desinterés. Thank you, Lord. Gracias, Señor. We ask all this in the name of Jesus. Pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amen. Amén. Bueno, Efesios 3, 14 a 21. Efesios 3, 14 a 21 dice: Por esta causa, pues, doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien recibe nombre toda familia en el cielo y en la tierra. Le ruego que Él les conceda a ustedes, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder por su Espíritu en el hombre interior, de manera que Cristo habite por la fe en sus corazones. También ruego que, arraigados y cimentados en amor, ustedes sean capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la altura y la profundidad, y de conocer el amor de Cristo que sobrepasa el conocimiento, para que sean llenos hasta la medida de toda la plenitud de Dios. Y aquel que es poderoso para hacer todo mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que obra en nosotros. A Él sea la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús, por todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Amén. So this is the second prayer that Paul prays Entonces, esa es la segunda oración que Pablo hace in the first 3 chapters of Ephesians. en los primeros capítulos de Efesios. The first prayer, La primera oración, if you remember, si ustedes recuerdan, is in the second half of está chapter en la 1. segunda mitad del capítulo 1. Paul prays for individual believers. Pablo ora por creyentes individuales, But here in chapter 3, pero aquí en capítulo 3, Paul is praying for the church as a whole. Pablo está orando por la iglesia entero, Because that's what we've been talking about, right? porque hemos estado hablando de esto, ¿verdad? The gospel reconciles man to one another El evangelio reconcilia a los hombres con uno al otro to form a new people, para formar nuevas personas, a new people called the church. una nueva familia que se llama la iglesia. And the church is to work together Y la iglesia debe trabajar unida for the sake of the gospel. por el bien del evangelio. And now, Y ahora, Paul is praying for the church. Pablo está orando por la iglesia. So what we're going to do Entonces, lo que vamos a hacer is analyze this prayer. es analizar esta oración. One, so we can know what Paul's prayer is for us. Uno, para que podamos saber cuál es la oración de Pablo para nosotros. And two, Y dos, so we can better know how to pray. para que podamos saber cómo podemos orar mejor nosotros. The prayer is essentially broken into 3 parts. La oración se divide básicamente en 3 partes. How to pray, Cómo orar, what to pray to receive, qué orar para recibir o para qué orar and for what ultimate purpose we y pray. para qué propósito final oramos. And so let's look at each. Veremos a cada uno. The first is how we are to pray. La primera es cómo debemos orar. Let's read verse 14 again. Leemos de nuevo el versículo 14. It says, Dice: for this reason I bow my knees before the Father. Por esta causa, pues, doblo mis rodillas ante el Padre. This physical posture that Paul communicates Y esta postura física que Pablo comunica demonstrates his place before God. demuestra su lugar ante Dios. The physical act of kneeling El acto físico de arrodillarse isn't mandatory for prayer. no, no es obligatorio para la oración. We see examples in Scripture
vemos ejemplos en las escrituras of people praying while standing, de personas que oran de pie, sitting, sentado, kneeling, arrodillado, laying on the ground. acostado. And so he's not saying Entonces no está diciendo Pablo you must kneel when que you pray. tienes que doblar la rodilla para orar, He's not talking about the posture of our porque physical no bodies, está hablando de la postura de su cuerpo físico, but the posture of our está hearts. hablando de la postura de nuestro corazón. And kneeling Arrodillarse during biblical times durante los tiempos bíblicos could have symbolized a few different things. simbolizaba algunas cosas diferentes. The first is humility. La primera es humildad. Think about it. Piénsalo. When one person kneels before another person, Cuando una persona se arrodilla ante otro, they're basically saying that that person is greater básicamente están diciendo que la otra persona es más grande and that they are less. y ellos son menores. During biblical times, Durante los tiempos bíblicos, when people entered a room of a political leader, cuando la gente entraba en el mismo cuarto de un líder político or even an elder in a o family, incluso un anciano de su familia, they would kneel as a sign of respect se arrodillaban para mostrar respeto and humility. y humildad. It was a way of saying, Era una forma de decir, you are greater than me. tú eres más grande que yo. And this is exactly what we ought to do Y eso es exactamente lo que debemos hacer as sinners before a holy como God. pecadores ante un Dios santo. We come humbly, Venimos humildemente, we come recognizing our venimos place. reconociendo nuestro lugar. We are literally nothing without Him. Literalmente no somos nada sin Él. We wouldn't have been created without No Him. hubiéramos sido creados sin We Él. wouldn't have been redeemed No without Him. hubiéramos sido redimidos sin Él. We wouldn't have new life without No Him. tendríamos una nueva vida sin Él. And we wouldn't even be able to come to Him in prayer. Ni without siquiera seríamos capaces de acercarnos a Él en Him. oración. If it wasn't for His saving Si work no on the fuera cross. por su obra salvadora en la cruz. And so when we pray, Entonces, cuando oramos, we must pray with a posture of debemos humility. orar con una postura de humildad. The second symbolism of bowing the knee El segundo símbolo de doblar la rodilla is one of submission. es de sumisión. Again, in biblical times, Otra vez, en los tiempos bíblicos, when a soldier, for example, cuando un soldado, por ejemplo, would bow before the king, dobló su rodilla ante el rey, they were saying that they would literally do anything estaban demostrando su sumisión, that he asked of them. diciendo que literalmente harían cualquier cosa que les pidiera. And this is the same posture Y esta es la misma postura that we must approach que God with. debemos acercarnos a Dios en oración. He is our king. Él es nuestro rey, He is our Lord. es nuestro Señor. And so when we come to Him in prayer, Y así cuando venimos a Él en oración, before we ask anything, antes de preguntar nada, our attitude is one nuestra actitud es la de of whatever you lo decide. que tú decides, Señor. Jesus gives a perfect example Y Jesús nos da un ejemplo perfecto. when He prays in the garden before His Cuando Él crucifixion. ora en el huerto antes de su crucifixión. He prays, Father, if you are willing, Él ora, Padre, si es tu voluntad, remove this cup from me. aparte de mí esta copa. Nevertheless, not my will, Pero no se haga mi voluntad, but yours be done. sino la tuya. We can ask God for anything, Podemos pedirle a Dios cualquier cosa, but ultimately, pero en el fin we submit to whatever He nos decides. sometemos a lo que Él decida. If we go into prayer with expectations Si vamos a la oración con expectativas or entitlement, o derecho, we miss the point. no entendemos el punto. It's not about us, No se trata de nosotros, it's about Him. se trata de Él. We must have a heart Entonces, posture of debemos tener una postura de sumisión en el corazón. submission. The last symbolism of bowing the knee El último símbolo que representa arrodillarse, that I want to point out que quiero mencionar, is one of being overwhelmed. es uno de estar abrumado. There are many examples in Scripture Hay muchos ejemplos en las escrituras of individuals being so overwhelmed de with emotion, personas tan abrumados por la emoción they would fall to their que knees caerían de rodillas
This could be for good or bad. Y pudo haber sido por buenas o malas razones. For example, Por ejemplo, Emmy's birthday was last week, el cumpleaños de Emmy era la semana pasada and she did this several times. y lo hizo varias veces. She got so Se excited emocionó tanto as if her body didn't know how to respond, que fue como su cuerpo no sabía cómo responder. and so she just fell Así que simplemente se cayó in excitement. de emoción. Ella also does this, Ella también lo hace, but usually more out of pero anger. más por el enojo. She gets so Se frustrated frustra tanto or upset o tan molesta that again, as if her que body es como que su cuerpo doesn't know how to no respond, sabe cómo responder. and so she just falls. Entonces simplemente se cae. And in a less emotional way, Pero en una forma menos emocional, we ought to do the same. debemos hacer lo mismo. Where we're so overwhelmed by the Como goodness of God, estamos tan abrumados por la bondad de Dios, or at times by our own depravity, o a veces por nuestro propio pecado, that we can't even comprehend que ni siquiera podemos comprender how we could freely come to a holy God. in cómo prayer. podíamos acercarnos libremente a un Dios santo en oración. And so we pray with a posture of awe. Por lo tanto, oramos con una postura de asombro o de abrumado. And again, this isn't an all-inclusive Esto no es list una lista exhaustiva of how we should posture de cómo ourselves, debemos posicionarnos, but I do think it's helpful. pero and creo practical. que es útil y práctico. We should pray with a posture of humility, Debemos orar con una postura de humildad, submission, sumisión and being y overwhelmed sentirse abrumado by the very fact that we can come to God in prayer. por el hecho que podemos acercarnos a Dios en oración. Now, even though we should pray with this posture, Ahora, aunque debemos orar con esta postura, I do want to make sure to say these are not prerequisites. también quiero decir y ser claro que estos no son requisitos de oración. Remember, we have free access to Recuerden, God by the work of Jesus. Tenemos libre acceso a Dios por la obra de Jesús There are no prerequisites to entering y into prayer. no hay prerequisitos para entrar en oración con Dios. In many ways, En muchos sentidos, prayer is actually a form of sanctification. la oración es una forma de santificación personal. We go to Him as sinners, Vamos a Él como pecadores and He makes us more like Him. y Él nos hace más semejantes a Él. So instead of thinking of these as Entonces, prerequisites, en lugar de pensar en estas cosas como requisitos, just think of them as things that can help our prayer. piensa en estas cosas como cosas que nos ayudan en nuestro corazón. They're biblical guides for helping us Son pray. guías bíblicas para ayudarnos a orar. And then the other thing, Y la otra is, cosa Paul isn't just modeling for us how to pray. es que Pablo no solo aquí está mostrando cómo orar, He is also praying these things over él us. también está orando estas cosas por nosotros. He wants the church to be humble. Él quiere que la iglesia sea humilde. He wants the church to submit to the will Él of God. quiere que la iglesia se someta a la voluntad de Dios. And he wants the church to be overwhelmed Y él quiere que la iglesia sea abrumada by the goodness of God. por la bondad de Dios. And so we should pray with this posture Entonces debemos orar con esta postura and seek these things as a church. y buscar estas cosas como una iglesia. The second part of Paul's prayer La segunda parte de la oración de Pablo is to pray for the right things. es orar por las cosas correctas. We should pray with the right posture Debemos orar con la postura correcta and for the right things. y por las cosas correctas. Well, what are the right things? Bueno, ¿cuáles son las cosas correctas? There are two primary things that Paul mentions. Hay dos cosas principales que Pablo menciona. The first is for power, El primero es para poder and the second is for love. y el segundo es para amor. Verse 16 of our text El says, versículo 16 dice, le ruego que Él les conceda a ustedes, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder por espíritu en el hombre interior. so this power is not our own. Entonces este poder no es nuestro, It is the very power of God. es el poder de Dios. If you remember, Si tú recuerdas, the prayer in Ephesians la 1 oración en Efesios 1 actually prays that we would receive power as well.
ora porque nosotros también recibimos este poder. And then it goes on to Y say continúa diciendo that this is the same power that rose que Jesus ese from es the el grave. mismo poder que levantó a Jesús de la tumba. So when we pray for power, Entonces, cuando oramos por poder, we aren't praying for financial no power, estamos orando por poder en finanzas, political power, poder político or any other o physical cualquier otro temporary poder power. físico y temporal. We're praying for the spiritual power of God Estamos orando para el poder espiritual de Dios that is living in us que está viviendo en in the nosotros, person of the Holy en Spirit. la persona del Espíritu Santo. And why do we need to ¿Y pray por for qué this? necesitamos orar por eso? Because this is how God is glorified. Porque así es como Dios es glorificado. He is glorified when his people are empowered Él es glorificado cuando su pueblo es fortalecido to do things that they couldn't have done para hacer cosas que no podrían haber hecho on their own power. por sus propias fuerzas. So when people see it, Entonces, cuando otras personas lo ven, they're forced to say, tienen que decir, there's no way Todd could have done that. no es posible que Todd hiciera eso. Must have been by some other power. Debe haber sido por algún otro poder. The best example I could think of this El mejor ejemplo de esto, de lo que puedo pensar, is the story of Gideon. es la historia de Gedeón. The story is found in Judges chapter 6 Si through no 8. has oído de Gedeón, lo puedes encontrar en Jueces 6 a 8. You don't have to turn there now, No tienes que buscar ahí ahora, but the story goes like this. pero la historia es así. Gideon was leading an army against the Midianites, Gedeón dirigía un ejército contra los marianitas. and God knew that if they won, he wouldn't get the credit Y Dios sabía que si ganaban, él no iba a recibir el crédito. because Gideon actually had a pretty big Porque army. Gedeón en realidad tenía un ejército bastante grande. And so God slowly reduced his Así army que poco a poco Dios redujo su ejército from thousands to 300. de miles a solo 300. Gideon then took his army of 300 Entonces Gedeón con su ejército de 300 personas and defeated the Midianite army derrotó of over 100,000. el ejército marianita de más de 100,000 hombres. 100,000, perdón. And so when people heard that, Entonces cuando la gente escuchó eso, they knew that it couldn't have been by the power of sabían Gideon que no podía haber sido por el poder de Gedeón or his 300 men. ni sus 300 It hombres. was by the power of their God. Fue por el poder de su Dios. And God is going to put us in similar situations. Y Dios nos va a poner en situaciones similares. Situations that will force us to depend on his power Situaciones que nos obligan a depender de su poder. because we can't live the life of a Christian without it. Y es por eso que debemos orar por poder, porque no podemos vivir la vida cristiana sin el poder de Dios. Nor can the church Tampoco puede la iglesia effectively live out the calling of the church vivir efectivamente el llamado de la iglesia without the power of God. sin el poder de Dios. And so we pray for the power of God. Entonces oramos por el poder de Dios. The second thing we pray for is love. La segunda cosa por la que oramos es por amor. Verses 17 through Los 19 versículos say, 17 a 19 dice, de manera que Cristo habite por la fe en sus corazones. También ruego que arraigados y cimentados en amor, ustedes sean capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la altura y la profundidad, y de conocer el amor de Cristo que sobrepasa el conocimiento, para que sean llenos hasta la medida de toda la plenitud de Dios. I love how Paul describes the love that we ought to pray for. Me encanta como Pablo describe el amor por el que debemos orar. One, it's the love of Christ. Es el amor de Cristo. He is the one who dwells in our hearts through faith. Es Él que habita en nosotros, en nuestros corazones a través de la fe. The same love that led Jesus El mismo amor que guió a Jesús to lay down his life for para us dar su vida por nosotros is the love that we pray for. es el amor por lo que oramos. Why? ¿Por qué? Because the Christian life
Porque la vida cristiana and the job of the y el church trabajo de la iglesia is to lay our lives down the es same way dar nuestras vidas de la misma manera for the sake of the gospel. por el bien del evangelio. Number two, Y it's, número dos, it's a love that is infinite. es un amor que es infinito. It knows no breadth, No conoce la anchura, length, longitud, height, or altura depth. o profundidad. His love is a Su fountain that never amor runs dry. es una fuente que nunca se seca. So we don't have to worry that it'll run out or stop. Entonces no tenemos que preocuparnos de que se agote o se termina. It's a forever love. Es un amor para siempre. And this is the kind of love that we must love others with. Y este es el tipo de amor con el que debemos amar a los demás. And once again, Otra vez, this is a love that only exists este with God. es un amor que solo existe con Dios. And so when others feel it, Así que cuando otros lo sienten, they know that it's different, saben que es algo diferente and it points them to God. y los guíe a Dios. Number three, Número 3, it's a love beyond emotion. es un amor más grande que la emoción. Love is a tricky word. Amor es una palabra complicada. In one sentence, we'll say, En una frase decimos, I love tacos. yo amo a los tacos. In another sentence, we'll say, En otra frase decimos, I love my mom. amo a mi mamá. Hopefully, we don't mean the exact Espero que same no thing. estamos diciendo exactamente la misma cosa. In the Greek language, En el idioma griego there's a word reserved hay una palabra reservada specifically for the love of God. específicamente por el amor de Dios. It doesn't lack emotion, No le falta emoción, but it isn't only emotion. pero no solo es emoción, It's a decision, es una decisión, it's a will, es una voluntad and we need this love y necesitamos este amor. because our emotions change. ¿Por qué? Porque nuestras emociones cambian. We don't always feel it, No siempre lo sentimos and we won't always y feel no siempre lo vamos a sentir. it. But God's love goes beyond. Pero our el feelings. amor de Dios va más allá de nuestros sentimientos. And it's with this love Y es con este amor that we must love que others. debemos amar a los demás. So we pray for power and love. Así que oramos por poder y amor. And I want to point out Y quiero decir también that when we pray for these que things, cuando oramos por esas cosas, we must pray according to debemos orar conforme the riches of His glory. a las riquezas de su gloria. That's what our text says in Eso verse es lo que 16. dice nuestro texto en versículo 16. According to the riches of His glory. Conforme a las riquezas de su gloria. Do we realize how much that is? ¿Te das cuenta de lo mucho que es eso? Jesus teaches about giving in Mark chapter 12. Jesús enseña acerca del dar en Marcos 12. A widow gives 2 coins, Una viuda da 2 monedas, which was all she had. que era todo lo que tenía. There were many rich people who gave way more, Y había mucha gente rica que dio mucho más. but Jesus commended the widow. Pero Jesús elogió a la viuda. Why? ¿Por qué? Because she gave according to what she Porque had. ella dio conforme a lo que tenía. She had little, Tenía poco, she gave everything pero dio todo in comparison to what she had. en comparación con lo que ella tenía. The rich had much, Los ricos tenían mucho, but they gave little pero dieron poco in comparison to what they had. en comparación con lo que tenían. So Jesus taught the lesson Entonces Jesús enseñó la lección of giving according to what we have. de dar conforme con lo que tenemos. And God gives us Y Dios nos da according to what He has. conforme a lo que Él tiene. But do we realize what He has? Pero ¿entendemos realmente de lo que Él tiene? He has infinite Él power, tiene poder infinito, and He has infinite tiene love. amor infinito. And so we don't have to feel guilty Entonces no tenemos que sentir mal or greedy o codicioso when we ask God for God's power and cuando love pedimos que el poder y el amor de to Dios be lavish se upon us. derrama sobre nosotros. It actually honors God De hecho, honra a Dios to ask for great Para- great amounts of His power para and love, pedir grandes cantidades de su poder y su amor. because it's acknowledging Porque es como reconocer His La- the greatness of what He has. la grandeza de lo que es Él.
So we pray with a posture of Así humility, que oramos con una postura de humildad, submission, sumisión and awe. y asombro, And we pray for God's power y oramos por el poder and love y el amor according to the riches of His glory. de Dios conforme a las riquezas de su gloria. And then the final part of Paul's prayer Y la parte final de su oración is praying with right purpose. es orando con el propósito correcto. What is the end goal of our prayer? ¿Cuál es la meta final de nuestras oraciones? Is power and love the end goal? ¿Creen que poder y amor es la meta final? Is humility, ¿O humildad, submission, sumisión or all the end o goal? asombro la meta final? No. No. These things help us to be a part of the end goal, Estas cosas nos ayudan a ser parte de la meta final, which is que es to glorify a God. glorificar a Dios. The prayer ends in verse 21 by saying, La oración termina en versículo 21 diciendo, a Él sea la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Amén. to Him be the glory, A Él sea la gloria. not us, Nosotros no, not the church, no la iglesia, not anything else, nada más, but Him. solamente Él. He gets the glory Él recibe la gloria, because He is the only one that is worthy of the glory, porque Él es el único digno de la gloria, both now and forever. ahora y para siempre. This one I think is good to close on Creo que es bueno terminar, cerrar con because it helps frame our prayers. porque nos ayuda en ser la base de nuestras oraciones. Everything we pray gets filtered Todo through lo que oramos se filtra the glorification of por our la God, Father. glorificación de nuestro Dios en los cielos. It is most common for people to pray selfishly. Es más común que las personas oren egoístamente, This is because of our sin. y eso es por causa de nuestro pecado. We pray for bad circumstances to change, Oramos porque las malas circunstancias se cambian, or for loved ones in the hospital, o para seres queridos que están en el hospital, already number of o things. cualquier cantidad de cosas. And I'm not saying these things are Y totally no bad to estoy pray for, diciendo que esas cosas son malas para orar, but when we pray for them, pero cuando oramos por ellos, they must not be for selfish gain. no deben ser para obtener ganancias egoístas o personales. They must be prayed through the lens of Deben ser orados a través de la lente de to God be the glory. a Dios sea la gloria. Because sometimes God is glorified Porque a veces Dios es glorificado when your bad circumstance doesn't change. cuando tu mala circunstancia no cambia. Sometimes He's glorified A veces Él es glorificado when a loved one doesn't get better in the hospital. cuando el ser querido no mejora en el hospital. And what a relief to be able to pray this way. Pero qué alivio cuando podemos orar de esta manera. There's no pressure. No hay presión. We pray about real things. in our Podemos lives. orar de cosas reales en nuestras vidas, Doing so with humility, haciéndolo con humildad, submission, sumisión and awe, y asombro, asking God for power pidiéndole poder a Dios and love y el amor to walk through them well, para manejar bien las situaciones. and ultimately trusting Y en el fin confiando that whatever que happens, pase lo que pase and hoping that whatever y happens esperando que pase lo que pase, will be what brings God's name será lo que traiga toda la gloria a Dios. glory. And once again, Y una vez más, these verses do give us a guide estos versículos nos da una guía for how we can pray as a church, por cómo podemos orar como una iglesia. pray with right posture, Orar con postura correcta, humility, submission, and awe, humildad, sumisión y asombro for the right things, para las cosas correctas, for power and His love, como su poder y su amor, and for the right purpose, y para el propósito correcto, the glorification of que His es name. la glorificación de su nombre. But they are also Paul's prayer for us. Pero también, iglesia, son la oración de Pablo por nosotros. Thus, God's prayer for us, Por lo tanto, la oración de Dios por because He nosotros. inspired Paul's writings. Porque Dios inspiró los escritos de Pablo. So we can rest assured Entonces podemos estar seguros that God has interceded que on our behalf Dios ha intercedido por nosotros
to be humble, para ser humilde, to submit to Him, para someterse a to Él, be in awe of Him, para estar en temor de Él, to be lavished with His power para and His love, recibir su poder y amor and to be a part of bringing His name glory. y ser parte de glorificar su nombre. And what a tremendous prayer that we get to be a part of. Qué increíble que podemos ser parte de esta oración. Let's pray. Oremos. Thank you, God.